Bueno chicos, hoy estamos aquí para aprender a jugar a este 303 Escuadrón, un juego de Michael Kaufman. Bueno, a lo mejor no se pronuncia así, pero me lo vais a dar por válido. Y en esta ocasión pues estamos ante un juego colaborativo. En el unboxing a lo mejor os llevé a error pensando que era un juego en el que un bando iba a ser, o sea, unos jugadores iban a llevar a los británicos y a otros a los alemanes. No, olvidad eso. Todos vamos a jugar con los ingleses y vamos a enfrentarnos a los alemanes. Lo primero que vamos a hacer es explicar un poquito este tablero, que es el más rapidillo de explicar. Básicamente tenemos aquí un super mazo en el que tenemos un montón de cartas de combate, que estas cartas son súper útiles durante la partida porque nos van a permitir usarlas como forma de mover un poco más el avión, como forma de meternos en el turno de otros jugadores para ayudarles en los combates, como forma de defendernos de los aviones alemanes, y esto de aquí abajo es para que las usemos a la hora del combate. Entonces se mezclan y los jugadores robarían 6 cartas. De todas maneras, eso más adelante lo explico. Después tenemos en esta zona un set de cartas, que en el juego este que me han mandado son 7, son pilotos, y lo que haríamos sería mezclarlo. Cada jugador robará un piloto y lo pondrá en su avión. Esto es muy peligroso porque cada vez que perdamos, que nos destruyan un avión, digamos que el piloto lo descartamos, el piloto con el que estuviésemos jugando lo descartamos y tenemos que robar otro piloto para sustituirlo. De manera que no va a haber nunca jugadores que queden fuera de la partida si les revientan el avión. Pero ojo, si tenemos que robar un nuevo piloto y no quedan pilotos, automáticamente habríamos perdido. Así que al loro con ese macito. Después tenemos esta otra sección que es la sección de las cartas de evento. Si os fijáis, son cartas que abajo tienen un pequeño texto, pero lo más importante es esto. Es una sección que no está demasiado explicada en lo que es el... recordemos que esto es un prototipo y es un juego que todavía están terminando de desarrollar como buena campaña de crowdfunding. Y por cierto, abajo en la pestañita de información tenéis el link de la campaña de Kickstarter de esta gente, si ya está activa. Si no, pues a lo largo del día intentaré ir recargando la página y diciéndole a esta gente que me avisen cuando lancen la campaña para poneroslo, ¿vale? Eso, son cartas de evento, pero el texto realmente no... me he leído solamente el texto de 2 de las cartas y te ambientan un poco lo que está ocurriendo, pero no te dice qué tienes que hacer con estas cartas. O sea, sí tienes que hacer, sí sé lo que tienes que hacer. Las levantas, las pones aquí y son, digamos, misioncillas. Pero, claro, misioncillas en las que no sabes qué es lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que habría que hacer seguramente? Este juego va con un libreto de reglas y un libreto de campaña, o mejor dicho, de escenario. Y en ese libreto nos tendríamos que buscar el simbolito este, el 7, y seguramente eso nos desarrolle una historia relacionada con esto, ¿vale? Entonces mezclaríamos las cartas, no levantamos ninguna porque... ¿cuántas cartas vamos a levantar como máximo en las misiones? 2, que son los huecos que hay aquí. ¿Y cómo sabemos cuántas cartas tenemos que levantar? Nos lo dice la carta que está aquí abajo, que es la de misión. Cada partida está creada bajo el concepto de un escenario y todos los escenarios pueden, digamos, acoplarse en línea de forma que se genera una campaña. En este juego, como os digo, se llama 303 Escuadrón porque es un juego que está, digamos, siguiendo un poco la historia de ese escuadrón, que fue, al parecer, un escuadrón británico bastante famosillo, ¿vale? Hay películas, hay videojuegos, o sea, hay muchas cosas de esto. Hay varias misiones y cada misión, cada escenario está, si os fijáis... tiene este dibujito, cada uno tiene su propio dibujito. En este es circular, en este es una estrella. Pues cada uno tiene su propio dibujito y quiere decir que las cartas chiquititas que tienen ese mismo dibujito van asociadas al escenario. De manera que, dependiendo del escenario al que estemos jugando, vamos a jugar con unas cartas u otras. De todas maneras, si no queréis ver las cartas, las podéis poner por detrás y está también ideado que ahí atrás tenemos el mismo dibujito, ¿vale? Mezclamos. Bueno, antes de mezclar hay que mirar cuántos jugadores vamos a hacer, porque dependiendo del número de jugadores el juego va a ser un poquito más difícil o un poquito más fácil. Va a acoplarse al número de jugadores. En este caso, por ejemplo, si jugamos, vamos a hacer un ejemplo a 2 jugadores, pues cogeríamos las cartas que son de 2, 2, 2 y 2.
Estas cartas que ponen 2,3, pues sería de 2 a 3 jugadores, cogemos esta carta. Si no somos 2 ni 3 jugadores, esta carta en principio no había que cogerla. Por cierto, el juego tiene modo solitario. Debido a que es un juego colaborativo, pues era fácil de presuponer. Esto básicamente son cartas que vamos a colocar en los puntos de inicio de los alemanes. Son cartas que nos van a decir cuántos aviones enemigos va a haber en esos puntos. La voy a dejar un poquito aparte porque después desarrollaremos esa historia cuando os explique el tema de los aviones alemanes. Nos centramos en esto. Cada carta de estas de misión o de escenario tiene un nombre, nos dice en qué zona del libro, en qué parte del libro está redactada lo que es la historia que ambienta el escenario, nos dice el número de rondas máximo que vamos a jugar, que esos son estos. Cuando lleguemos al 8, se ha acabado, hayamos perdido, hayamos ganado. Nos dice cuántas misiones puede haber dentro del escenario, que sería básicamente coger, que nos dice uno, o sea, el número de circulitos que haya. Si hay más de un circulito, pues son varias misiones, y el numerito que hay dentro del círculo nos dice en qué ronda vamos a activar esa misión. De manera que si aquí pone un 2, pues en el momento en el que esto llegue al 2, levantamos la primera carta. Esto nos lleva al libro y en el libro nos desarrollará qué es lo que ocurre. Cuando consigamos esto, seguramente, ya os digo, esto no está desarrollado en el prototipo de reglas que me han mandado, seguramente si conseguimos el objetivo que nos pone aquí, o los dos objetivos que hay aquí, entonces automáticamente habríamos ganado la partida sin necesidad de finalizar el tema de las rondas. ¿Qué más nos aparecen estas cartas? Esto, inicio. El circulito es básicamente lo relacionado con los británicos y la cruz es lo relacionado con los alemanes. Os estoy diciendo británicos porque allí está Londres y los alemanes porque allí está la zona de Francia / Alemania. La cuestión es que aquí nos está diciendo dónde empezaríamos nosotros, los británicos. Dependiendo de la carta esto puede variar. Aquí también nos está diciendo en qué casilla van a empezar los alemanes. Si os fijáis en el tablero, está dividido en zonas. Aquí veis que hay, no sé si se llega a percibir en cámara, pero hay una división de colorines, ¿no? Pues todo lo que está encerrado bajo el mismo colorín tiene la misma letra. Y todo esto sería, por ejemplo, la zona D. Dentro de la zona D tenemos una zona punteada que va dividiendo la D1, la D4, D2. Fácil, ¿no? ¿Qué más? El goal. Eso es básicamente el objetivo que tienen los alemanes. Si antes de terminar nosotros con nuestro objetivo y de que finalice la partida, los alemanes consiguen llegar a su objetivo, que en este caso es Londres, habrían conseguido la victoria y nosotros habríamos sido derrotados. Esto lo ponemos aquí, en el tablerito este grande, lo marcamos en 0 y estaríamos listos para empezar. Pues todavía no, porque sigue habiendo cosas que preparar, pero ese tablero está explicado. Os he dicho que voy a explicaros también el tema de los avioncitos, ¿no? Pues básicamente, para el tema de los avioncitos, alemanes me refiero, tenemos estos tres modelos. Tenemos el Bf-109, que es este chiquitito, es un caza. Sus dados de combate son estos, esos son sus puntos de vida y esa es la cantidad de movimiento que tiene. Movimiento es a través de líneas discontinuas, de aquí a aquí es una casilla, pues si puede mover 2, por ejemplo, podría 1 y 2, ¿vale? Es fácil, ¿no? Estos aviones van a atacar con dados rojos. Por cada avioncito que tengamos que esté entrando en combate, pues tiran 2 dados rojos. Después tenemos estos otros, que son básicamente los Bf-110. No sé exactamente qué nombre tendrán en versión extendida. Aquí tenemos su vida, aquí tenemos la cantidad de movimiento que tienen y volvemos a tener el tema del combate. Que en este caso pues tirarían un dado rojo, un dado blanco y un dado negro por cada Bf-110 que haya en este campo, o sea, en esta zona. Si en la zona, por ejemplo, D2 hay varios cacharros de estos, pongamos que hay 2 o 3, pues añadimos 2 o 3 tantos dados como bichitos de estos haya. Y esto ya os digo que, digamos, lo que desbloquea entre comillas son los dados blancos. Y por último, en el ejército alemán tenemos el G-111, que mueve una casilla, es un bombardero bicharraco, por eso mueve menos, tiene 4 de vida y ataca con dados negros por cada pareja de HE-111 que hayan
en la zona, ¿vale? Os digo, dado negro. Ahora bien, ¿qué ocurre con el tema de los aviones? ¿Cómo sabemos cuántos se generan y bla bla? Bueno, pues en este caso nos dicen, por ejemplo, en la casilla B5 hay inicio, en la C7 hay inicio, en la C8 y en la E6. Pues buscamos esas casillas y pongamos que esta fuese una casilla de inicio. Pues ahí vamos a poner una carta. Y esta fuese otra casilla de inicio. Ahí ponemos otra carta. Una vez hemos extendido las cartas que tenemos, las volteamos y ahí aparece una vista esquemática del avión que tenemos que colocar y cuánta cantidad. Como os digo, según el número de jugadores y asociado a al propio escenario al que estamos jugando, ¿no? Por ejemplo, vamos, os he sacado más cartas porque a lo mejor con las cartas que estamos ahí no lo vais a ver claro. Aquí, por ejemplo, tenemos los cazas. Esto no lo echéis cuenta porque básicamente pertenece a otro escenario, que es un escenario en el que los alemanes no tienen punto de inicio. Entonces, viendo esto que me acabo de fijar, intuyo que tú levantas la carta y sea la carta la que te diga dónde van a aparecer tropitas y qué cantidad, ¿no? En este caso, pues es el caza, que si os fijáis desde arriba, tiene la misma perspectiva de... ¿Veis que tiene el mismo dibujito, no? Después tenemos este otro, que es el bombardero este mediano, que es un cazabombardero, ¿no? Creo que se llaman. Pues si os fijáis desde arriba, si os fijáis en la cola, o sea, se ve que este es más grande que aquel, ¿no? Tiene los dos aviones, o sea, los dos motores. Y si os fijáis en la cola es como un rectángulo, que efectivamente es un rectángulo. De hecho, si os fijáis en la diferencia entre estos dos, visualmente este es más grande. Lo que pasa es que en las cartas no se llega a percibir la diferencia, salvo en la cola. Que en este es un rectángulo y en este es algo un poquito más redondeado. ¿Veis la diferencia, no? Y aquí nos están diciendo la cantidad de avioncitos gigantes que va a haber en esa zona. Obviamente los buenos, los ingleses, que son estos, los de las peanas de colores. En este caso la azulilla a lo mejor no se ve mucho, pero la naranjita obviamente sí. Esto iría en la zona de inicio que nos haya marcado el escenario al que estemos jugando. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por cierto, quedan estos tokens, este y este otro. Esto lo pondremos en las casillas. Una vez que aquí en el quest nos digan cuál es nuestro objetivo, pues se podrá marcar con esto para que sin necesidad de estar mirando esto, mirando el mapa, ya sepamos a dónde tenemos que ir. Y esto otro es básicamente para lo mismo, pero para los alemanes. Aquí tenemos el objetivo que es Londres, pues cogemos esto, lo ponemos en la zona de Londres del mapa y una vez los alemanes, bueno, y sabremos cuándo estamos más en peligro de perder la partida. ¿Qué más nos queda por explicar? Pues el tablero de los jugadores. Todos los jugadores van a tener un tablero como este. Está vacío, originalmente estará vacío. Tenemos que ponerle munición, que la munición viene aquí. Y la subimos a nivel 4. Y este otro track que tenemos aquí, ahora mismo no se puede usar porque esto afecta al modo campaña. Como en el prototipo todavía no está generado ese modo campaña, pues no se han molestado en poner el dial, pero que sepáis que probablemente lleve un dial tipo esto. En esta zona es donde vamos a poner al piloto y esto es la cantidad de vida que tiene el avión. Para coger al piloto, pues bien cogéis y miráis los pilotos que hay, el que más os guste lo ponéis, o como siempre, mezcláis, cogéis a uno al azar y lo plantáis ahí en medio. Cada piloto tiene en la zona superior el nombre y el careto del señor, y abajo pues básicamente la habilidad especial que tiene ese piloto en cuestión y cuándo se puede usar. Por ejemplo, este en cuestión nos dice que se podrá usar durante la lucha, pero solamente ahí. Las habilidades solo se pueden hacer uso una vez por ronda y bueno, más adelante os lo extiendo. Cada avión va a tener de combate 2 dados y la posibilidad de cambiar un dado azul, 2 dados azules, por cierto, la posibilidad de cambiar un dado azul por uno amarillo cuando pase algo que os comentaré ahora después. Y el tema de las vidas es básicamente rellenamos todo esto. Cuando nos pegan un bimbazo, quitamos el primero. Cuando nos pegan un siguiente bimbazo, quitamos el segundo. Esto lo que está haciendo es que el avión, por defecto, estando así, tiene uno de movimiento de gratis. Al estar así, ya no se puede mover de gratis. Tendrías que hacer uso de algo para poder moverlo. Después os explico cómo. Si le pegan un siguiente bimbazo, perderíamos cartas en mano. Os he dicho antes que cartas en mano solo vamos a tener las cartas de combate. Y estas cartas vamos a tener 6 cartas en mano. ¿Siempre? Pues no siempre. ¿De qué depende esto? Del contador de munición. Vamos a tener siempre
bueno, vamos a tener siempre, vamos a poder tener como máximo en juego tantas cartas como el marcador de munición marque más 2. Está en 4, pues podemos tener 6 cartas de munición, 4 más 2. ¿Qué ocurre? Que si nos pegan un bimbazo estando esto así, ¡pum! Nos pegan un bimbazo, nos obligan a descartarnos de una. La que queramos, pero la soltamos. Y si nos pegan un siguiente bimbazo, querría decir que a partir de entonces, cuando recuperemos cartas, lo máximo que vamos a poder tener en manos de cartas va a ser la cantidad de munición más 1. Porque esto es un menos 1, entonces sería 2 menos 1, 1, ¿no? Entonces 4 más 1, 5, que en este caso estaríamos de acuerdo. Nunca se puede pasar el número de cartas de combate, nunca se puede ceder. Y si nos pegasen el último bimbazo es una X que habríamos palmado. Hubiese molado que fuese una calavera, sería más entendible, pero no siempre llueve a gusto de todos. ¿Qué más? Bueno, ya hemos preparado casi todo lo del juego, pero nos falta lo último. Tenemos a los aviones alemanes, pero ¿por dónde van a ir los aviones alemanes? ¿Por donde no te da gana? No, porque eso no lo maneja nadie. Entonces tiene que tener su mecanismo de movimiento. Y su mecanismo de movimiento es esto, las rutas de colorines. Esas rutas van a depender, dependiendo del escenario. Este escenario, como os he dicho, nos lleva al libro de campaña y en el libro de campaña habrá un dibujo del mapa diciéndonos dónde tenemos que poner la flecha. Imaginemos que esto es un punto de origen de los alemanes. Pues ahí ponemos, por ejemplo, la ruta azul. Imaginemos que este de aquí es otro punto de origen de los alemanes y ahí vamos a poner la ruta amarilla. ¿Qué ocurre con estas rutas? Pues que cuando a los alemanes les toque moverse, van a ir moviéndose siguiendo esa ruta. Cada grupito de aviones va a ir siguiendo esa ruta. De forma que va a ser bastante intuitivo, bastante fácil, bastante asequible el mover a las tropas que maneja el tablero. Y no nos vamos a tener que quebrar la cabeza ni nos van a entrar dudas sobre a dónde leches tienen que ir. Que sabéis que a veces cuando se les da demasiada inteligencia a los juegos termina siendo un coñazo. Lo que es la ronda de juego se divide en pillar cartas de evento, el turno de jugador, luchas, contraataque por parte de los alemanes, le toca a los alemanes, que básicamente es mover a los alemanes y refrescar el mapa si hay alguna cosa que retocar. Con respecto a la fase 0, que es la de los eventos, como os digo, si estuviésemos aquí en la primera fase, pues como en la primera fase en este circulito no marca que hay que robar eventos, no se robaría evento, pasaríamos automáticamente a la fase de los jugadores. Cada jugador efectúa su ronda, procedemos al combate, al contraataque y toda la pesca, ¿vale? De ahí pasaríamos a la siguiente ronda, que sería placa, ponerlo en el 2, y en el momento en el que llegamos a la fase que nos está marcando este circulito, robamos tantas cartas como circulitos haya con ese número, de forma que se habría activado la misión, y a partir de ahí ya no hay más eventos ni historia. Esto es lo que llaman eventos, activar misiones, ¿vale? Antes de que se me olvide, salvo que algún evento provoque que aparezcan nuevos aviones alemanes, que no lo sé si lo harán así o no, pero si no pasa eso, que sepáis que no van a aparecer nuevos aviones en el juego, de manera que lo que hay es lo que hay. Antes de continuar explicando nada más, os recuerdo que los británicos, o sea, los jugadores solo podrán alcanzar la victoria si alcanzan su objetivo, y su objetivo hay dos posibilidades, porque ya os digo, en el libreto de prototipos no han explicado nada con respecto a eso, así que hay dos posibilidades. Una, que sea completar los quests que vayan saliendo, las misiones que vayan saliendo, o que en el escenario en concreto al que estamos jugando tenga una misión, un objetivo en concreto, en cuyo caso, ahí tenéis las dos posibilidades. Única forma de ganar, ¿vale? Para los británicos. Formas de perder: que los alemanes alcancen su objetivo, en este escenario en concreto sería llegar a Londres, y la otra posibilidad es que a los británicos les revienten a un piloto y justo cuando tengan que robar un nuevo piloto para generar un nuevo avión, pues no hay cartas de piloto, entonces automáticamente han perdido. Puede ocurrir que ni los alemanes ni los británicos ganen porque el tiempo haya llegado a su fin y los alemanes no hayan conseguido llegar a su casilla final, su objetivo, y los británicos pues no hayan conseguido tampoco alcanzar su objetivo. Ahora sí, vamos con la explicación de la ronda del jugador. Lo primero que hará el jugador en cuestión será coger y decidir, en función del piloto que tenga, si va a activar su habilidad o no. Si decide activarla, lo único que hará será voltear la carta.
de manera que sabes que la has activado y ya está. O sea, cuando tienes que acordarte de que hace tu habilidad para hacer uso de ella en el momento en el que se diga que vas a hacer uso de ella. ¿Que no la vas a usar? Pues, o sea, puedes decidir no usarla, y en ese caso, lo que te permite el juego es sustituir un dado azul, o sea, un dado amarillo de estos, por uno azul de los que... ya os he dicho, habitualmente el avión solamente ataca, los dados son para atacar, ¿vale? El avión solamente ataca con 2 dados azules. Si haces esto de no usar la habilidad, pues básicamente sustituyes uno azul por uno amarillo. La diferencia entre el dado amarillo y el dado azul es muy, muy visible. El dado azul tiene distintas caras, entre las que están, por ejemplo, esto que es un acierto a la hora de golpear, esto que significa que robaría un token de maniobra, después os explico para qué sirven los tokens de maniobra, y esto que lo que hace es simplemente defenderte de un ataque enemigo, de un daño efectivo por parte del enemigo. En cambio, el dado amarillo tiene todas sus caras con simbolitos de visto, que básicamente es que lo tiras y puedes decidir escoger lo que te dé la gana, pero también tiene una cara con un 2 y una explosión. Esto quiere decir que el avión ha tenido un ligero problema y ha sufrido 2 daños automáticamente. O sea, ahí la habéis jodido. Tened cuidado si decidís pillaros el dado amarillo, porque podéis terminar un poco, digamos, en la chatarrería. Lo siguiente que haríamos sería, del mazo de combate de robo, cogeríamos 2 cartas. Cada jugador cogerá sus 2 cartitas y las añade a su mazo. Siempre teniendo en cuenta que el límite en mano es el número de munición más 2 o más 1 en caso de que esto esté descubierto. Si tenemos más cartas, como podría ser el caso, elegimos qué cartas nos vamos a quedar y el resto las descartamos, las ponemos aquí en el montón de descartes y ya está. No pasa nada porque lo vean los demás jugadores, porque ya os digo que es un juego colaborativo, entonces no importa. Y pasamos a lo siguiente que podemos hacer en nuestro turno. Ya os he dicho, en nuestro turno vamos a decidir si activamos la habilidad especial de nuestro piloto o no. Vamos a robar un par de cartitas de combate y, ojo, un par de cartitas de combate, lo estáis escuchando bien. Y como ya os he comentado antes, las cartas de combate son muy importantes porque nos van a permitir mover, nos van a permitir defendernos, nos van a permitir interactuar en el turno de otros jugadores para ayudarles en el combate. O sea, nos vale para prácticamente todo en el juego. Entonces, si usamos muchas cartas durante nuestro turno, si al principio de nuestro siguiente turno solo vamos a recuperar 2 cartas, vamos a estar muy, muy limitados en cuanto a lo que podemos hacer. Lo siguiente que vamos a poder hacer en nuestro turno, si el avión está tal cual por defecto, es movernos. Imaginaos que el avión está aquí, se puede mover una casilla de gratis, que es básicamente pasar a una región adyacente, y si usas una carta de las que tienes en mano, puedes moverte un poco más. ¿Cuánto más? Si usas nos fijamos en la esquina superior izquierda, según el número de rayitas, tantas casillas como rayitas haya. Por ejemplo, si soltásemos, solo podemos soltar una carta, entonces si soltásemos esta carta, podríamos mover una casilla más. Si soltásemos esta otra, podríamos mover 2 casillas más, y si soltásemos esta otra, serían 3 casillas más. Así que en total, estando el avión como está, podríamos mover hasta 4 casillas. Pero si estuviese esto descubierto, pues esto nos tacha el movimiento libre, así que en lugar de poder movernos de gratis, tendríamos que movernos haciendo uso sí o sí de las cartas. Otra cosita que podemos hacer y que hace que este juego tenga una profundidad bastante interesante es que, como os he dicho, bueno, no os lo he dicho, pero cada vez que entremos en combate con un enemigo, la munición va a ir agotándose. Y esta munición es la que está relacionada con el número de cartas que podemos tener en mano. También, pues vamos a ir sufriendo heridas. Entonces, una opción que tenemos en nuestro turno es movernos hasta un aeropuerto, que es el simbolito este que tenemos aquí, y aterrizar. Eso básicamente es, te pones aquí en esta casilla y por el coste de una acción más entras en el aeropuerto o aeródromo, como leche se llame el sitio en cuestión. La cuestión es que una vez has aterrizado, en el mismo turno en el que decides aterrizar, tienes 4 acciones de gratis que puedes hacer. ¿Cuáles? Robar tantas cartas de combate del mazo de robo de combate como quieras, al coste de una carta de una acción por carta. De esas 4 acciones las podéis repartir como queráis, así que podéis coger y robar 4 cartas de combate. Ojo, siempre teniendo en cuenta el límite este. Rellenar la munición, esto a tope, al máximo que os permita vuestro avión en ese momento.
Y lo otro que podéis hacer es, al coste de un punto de acción, subir, o sea, reparar vuestro avión. Entonces, eso sería un punto, esto sería 2 puntos, esto sería 3 puntos, y haber recuperado al máximo la munición serían otro punto. Ya tendríamos nuestros 4 puntos. Al inicio de la siguiente fase, el avión se considera que ya está despegado y por lo tanto ya podemos movernos como queramos. O sea, esto mola porque el avión lo podéis reparar, volvéis a recargar la munición. De una forma muy simple han generado una cosa que en la mayor parte de los juegos que conozco no se suele tener en cuenta y a mí me encanta. Pasaríamos a la fase de combate, que la fase de combate siempre se lleva a cabo cada vez que un avión inglés entra en una zona en la que hay aviones alemanes. Da igual cuántos, hay combates. ¿Qué ocurre? Que se me ha olvidado explicaros al final para qué servían los tokens de maniobra. Tokens de maniobra, como ya os he dicho, se consiguen pues, a través de cositas de estas o a través de las cartas, etc. ¿Qué ocurre? Esto, como máximo, o sea, cuando nos toque tenemos dos opciones. O hacer uso de ellos, o guardarlos. Y si los guardamos, podemos tener un límite en el tablero de 3. El problema de esto es que si lo hemos conseguido en esta ronda, va a aguantar hasta el final de la siguiente. Es decir, o lo usamos ahora o lo usamos en la siguiente, pero esto se pierde. Yo, realmente el prototipo no te especifica cómo recordar esto, y como los tokens no tienen dos caras, yo lo que haría sería, pues lo he conseguido en esta ronda, lo pongo en esta zona, y antes de, cuando pasemos el marcador de ronda a la siguiente, lo pongo aquí, y si tengo que cambiar otra vez el marcador de ronda y no he hecho uso de esto, pues lo pierdo. Si hacemos uso de esto, tenemos dos posibilidades de uso para el cacharro este. Una es aplicarlo encima de un avión, en cuyo caso ese avión pierde de un avión enemigo, de un avión alemán. Da igual que sea uno grande, uno mediano o uno chico. Tú lo puedes aplicar de cualquier forma, ¿vale? Lo plantas encima y ya está. Eso lo que indica es que el avión, pues yo qué sé, está empanado, que no funciona, ¿vale? Entonces no va a moverse, no va a salir de esa casilla en su momento de movimiento, no va a entrar en combate, no va a contraatacar. Son aviones que van a quedarse pues empanadísimos, ¿vale? Eso normalmente, por lo que me ha dado la sensación, es una cosa interesante de aplicar en los bombarderos, porque estamos diciendo que son alemanes metiéndose en Inglaterra. Y los alemanes, ¿qué quieren hacer en Inglaterra? Bombardear. Entonces intuyo que la mayor parte de las misiones sean que los bombarderos lleguen a un sitio y lo bombardeen. Entonces la manera de evitar que un bombardeo bombardee Londres, por ejemplo, sería haciendo que no se moviese del sitio, ¿vale? La cuestión es que si lo hemos soltado encima de los aviones, pues esos aviones no van a hacer nada durante la fase, y al final de la fase simplemente les quitamos el token, se pierden y ya vuelven a estar activos para la siguiente. Y la otra cosa para la que podemos usar estos tokens es básicamente, imaginaos que empezamos nuestra ronda en una zona en la que se han metido o nos hemos metido en un avispero. Hay un mogollón de enemigos y sabemos que la vamos a liar, entonces queremos salir por patas. ¿Cómo salimos de ahí? Pues tenemos que ser capaces de, sumando movimientos y cacharritos de estos, usándolos como queráis, empezando por esto o cogiendo movimientos solamente, igualar el número de aviones enemigos que hay. Da igual el tipo, si es grande, mediano o chico, simplemente igualarlo, de manera que 1, 2, 3, pues cogemos 3 tokens de estos, o cogemos 2 tokens de estos y gastamos uno de movimiento. Ya con eso podemos salir de la ubicación, ¿vale? La cuestión es que estábamos con el combate. ¿El combate cómo se efectúa? Pues es tan sencillo como decidimos a por cuál de los 3 aviones vamos a ir. Vamos a poner que vamos a ir a por el caza. Si vamos a por el caza, cogemos la tarjetita del caza y nos está diciendo en su propia tarjetita que tiene 2 dados de combate. Ellos, al combatir contra ellos, nos van a disparar con estos dados de combate. Y a la hora de su conteo de disparos, solamente vamos a mirar las figuritas grandes. Las chiquititas son para el contraataque, así que en este momento no hay que echarles cuenta. Y nosotros, pues, en función de si hemos decidido antes intercambiar el dado azul por el amarillo o lo hemos dejado con el amarillo, vamos a tirar los dados. ¿Qué hacemos entonces? Tiramos los dados y aquí hay que mirar una cosita, y es que en el dado azul tenemos esta cara, que es un daño efectivo, tenemos esta otra que es conseguir un token de estos, recordad que el límite es de 3, y tenemos esta otra que nos defiende de un ataque enemigo. Esto estaría hecho, ¿vale? No podemos volver a lanzar los dados. En el caso de los enemigos, ellos tienen
en todos los dados, daño efectivo. Esto es como si fuese una cara invisible. Y defensa, y falta uno más, que no lo estoy viendo por aquí, a lo mejor porque este dado no lo tiene, pero sé que hay dados por ahí que lo tienen en negro. ¿Esto qué significa? Que si ha salido eso, pues vuelves a tirarlo. Ojo, porque los dados negros tienen un montón de caras que no hacen nada, pero tienen caras que te hacen daño, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Hemos lanzado nuestros dados, le toca a él, tira y le sale un daño y nada. Si lo dejamos tal cual, bueno, hemos lanzado nuestros dados, ha lanzado los enemigos. Ya os digo, nos estamos combatiendo contra este. De hecho, yo os aconsejo que lo apartéis porque el resto de aeronaves que están en la zona y no han combatido contra vosotros, después van a hacer el contraataque. Así que esta que ha combatido no contraataca, pero el resto sí. Entonces, si lo apartáis, va a ser fácil que os acordéis de cuáles o con cuáles tenéis que hacer ese contraataque. Os pueden machacar si os metéis en una zona peligrosa. Una vez hemos lanzado los dados, recordemos que tenemos cartas en manos, pues podemos coger una carta y le echamos cuenta a la zona de abajo. Por ejemplo, en este caso, si lanzásemos esta carta, nos darían una flechita de esta, siempre teniendo en cuenta el límite de 3 tokens de maniobrabilidad. Si sacamos esta carta, básicamente lo que nos está dando es un acierto, de manera que en lugar de hacerle un daño, le haríamos 2. Y si hacemos uso de esta otra carta, lo que nos está dando es básicamente una defensa. Si esto nos hubiese hecho 2 de daño, pues tendríamos uno cubierto y con esa otra carta tendríamos el segundo. No nos habrían hecho daño. También tenemos esta sección de abajo. Si queremos hacer uso de esta sección de abajo, ponemos un dado encima y en función de los simbolitos y lo que ponga, pues así pasará una cosa u otra. Pongamos que hemos decidido que vamos a colocarnos esto así, ¿vale? Hacemos uso de esta carta y ya tenemos 2 daños. Pero ahora queda lo otro que nos he explicado. Puede haber aliados en nuestra zona. Y si hay aliados en nuestra zona, vamos a cambiar el avión porque ese no se ve un carajo, es que ahí se ve mejor, ¿no? Si tenemos aliados en nuestra zona, el aliado puede coger sus cartas, ponerse a mirarlas y por la zona central, esta zona de aquí, mirar si le interesa ayudarnos, que es básicamente fuego de apoyo, no sé cómo se llama eso técnicamente, pero bueno, es un apoyo. Entonces, el apoyo consiste en que elija una de sus cartas, la eche y eso va a sumar con nuestras cartas. ¿Cómo? Pues si conseguimos que se formen 3 simbolitos iguales con respecto a la que yo tengo, entonces se hace un daño extra. De forma que bueno, los círculos no os lo he explicado, pero los círculos hacen de comodín, son cualquier cosa, ¿vale? Entonces, si usásemos esta carta, ojo que ya este hombre se ha quedado con una carta menos, por eso os digo, tened cuidado con el tema de las cartas. Si usásemos esta carta, tendríamos 1, 2, y si este lo convertimos en este dibujito, ya tenemos otro daño efectivo, ¿vale? Entonces, eso estaría hecho. Imaginemos que no ha habido apoyo porque no había aliado, o si hay aliado y no quiere apoyarnos, pues no hay apoyo, ¿vale? Imaginaos que no había apoyo. Entonces, se resuelve. ¿Cómo se resuelve? Pues es muy sencillo. Ellos a mí, ¿qué me han hecho? Este no cuenta y esto es un daño. Ese daño queda cubierto con este dado, así que fuera. Si no quedase cubierto, yo en mi tablero perdía el primer token de vida. En el momento en el que pierda el último, quito al personaje este, busco a otro piloto y el avión lo lanzo otra vez al punto de origen. Esto me lo estoy inventando porque realmente no te especifica que lo tengas que lanzar al punto de origen de la fase. Pero yo lo jugaría de esa manera que me parece un poco más temático, ¿no? Los aviones salen todos del mismo sitio, o por lo menos de un aeropuerto. Vale, entonces no ha pasado nada, no hemos perdido el avión y nos queda este otro. Este le hace un daño. Básicamente tampoco me han especificado para qué son estos cubitos, así que voy a presuponer que es para marcar los aviones. Lo marco. Y puedo hacerle un segundo daño con la carta esta. Lo marco. Bueno, no hay que marcarlo porque con 2 daños un avioncito de estos queda eliminado. No hay límite de aviones en cada área, entonces, ojo. También es verdad que se van a mover en modo pelotón, entonces va a ser una cosa bastante sencilla, salvo que estén bloqueados. Si están bloqueados no se van a mover. Vale, eso estaría así. Y pasamos a la siguiente fase. La siguiente fase es la de contraataque. En esa fase, los aviones que estaban ahí y que no han combatido,
van a atacarnos. Este contraataque es muy sencillo. Voy a poner un avión más simplemente bloqueado para explicaros una cosita ahora después, ¿vale? Y qué leche, voy a poner... No, vamos a dejarlo así, con un avión más. Este contraataque, como os digo, es muy sencillo. Solo tenemos que tener en cuenta, en el área en el que estamos mirando el tema del contraataque, qué aviones no han entrado en combate. Como el avión que había entrado en combate ha sido destruido, pues es tan fácil como el resto. De esos aviones que quedan, los aviones que tienen un token de estos azulitos no entran tampoco en el contraataque porque, como os digo, están empanados. Yo qué sé, están comiéndose una burger. Entonces, miramos el resto de aviones y nos fijamos en sus cartas. En este caso tenemos al bombardero, cazabombardero chiquitito, al Bf-110 y al HE-111. Si os fijáis, el grande no contraataca. Entonces, con este no vamos a tener nada de problema. Pero el chico, para contraatacar, dice uno rojo, uno blanco, y si hubiese una parejita por cada Bf-110 en este... O sea, si hubiese una parejita, eso es en otro bicho. Por cada bicho de estos, o sea, siempre que haya uno vamos a tener un dado negro. Si hubiese dos, meteríamos un segundo dado negro. Tiramos todo eso, ¿vale? De manera que, vamos a ver, tiramos. Y nos ha salido blanco, blanco, blanco. Imaginaos que hubiese salido algo de daño, tío. Porque si hubiese salido esto, como os digo, repetimos tirada. Pero imaginaos que hubiese... Ah, bueno, hemos dicho que el negro es una tontería realmente tirarlo. Perdón. ¿Veis? Es que he dicho el negro es una tontería porque realmente no hay que tirarlo. Esto en el contraataque no entra. Esto es simplemente para un combate normal directo contra él. ¿Por qué no hay que tirarlo? Porque no hay iconos de estos chiquititos. De hecho, si os fijáis en su carta, pone contraataque, un cuadradito. Y esto es simplemente para el combate. Así que ya está, ¿vale? Tiraríamos estos dos dados. Imaginaos que hubiese salido uno blanco y un icono de combate en chiquitito. Esto es un daño. Un tipo de daño, porque en el caso de los contraataques existen estos dos tipos de daño. A ver si enfoca. La crucecita y el triangulito. Y ahora, yo como jugador, cojo mis cartas. Recordemos que también vale para defender. Y miro la esquina derecha. Ah, bueno, tiene que haber un tercer símbolo que estoy viendo yo aquí. No sé en qué dado estará, pero tiene que haber un tercer símbolo. Porque tenemos la posibilidad de defendernos de uno de estos. O sea, de estos símbolos vamos a coger uno. Aunque haya dos, escogemos uno, ¿vale? Entonces tenemos las 4 aspas, las 2 aspas, las 3 aspas y ya está. Al menos en las cartas que nos han tocado. Si toca un circulito podemos escoger el símbolo que nos dé la gana. Como os digo, es un comodín. Entonces, él nos está atacando con las 3 aspas. Pues cogemos una carta que tenga 3 aspas y nos defendemos. La usamos, placa, y estaría defendido. Esto no nos habría hecho daño. ¿Que no usamos la carta? ¿O no podemos usar porque no tenemos cartas? Pues nos quita una vida. Pasamos a la fase de los alemanes, y en la fase de los alemanes ellos se van a mover. Recordemos que aquí había unas líneas imaginarias que van a ser creadas por el escenario al que estemos jugando, y esto va a venir explicado en el libreto de campaña. Entonces, los aviones que estén en la línea amarilla se van a mover siguiendo la línea amarilla. Esto es como la ruta turística de una ciudad. La cuestión es que le toca a los alemanes y solo se van a mover los aviones que no estén bloqueados. Si están bloqueados, se aguantan. Entonces aquí va a aparecer el momento de separación de las tropas. De forma que, ¿cuántos se van a mover? Pues lo mismo, nos vamos a sus cartas. Los cazas se moverían 2 casillas. Los Bf-110, que son los cazabombarderos, se mueven otras 2 casillas. 1 y 2, ojo, que está a 1 de llegar a su objetivo. Y esto se mueve 1, porque es un poquito más pesado, entonces se mueve 1. Y este no se movería. Y el juego iría continuando hasta que lleguemos al final del número de rondas y ningún bando haya conseguido la victoria. Nosotros consigamos la victoria o los germanos, iba a decir, los alemanes, consigan su victoria. Y así se juega este cacharrino. Espero que os haya gustado el tutorial. Si os ha quedado alguna duda, tenéis abajo en los comentarios el sitio perfecto para preguntar. Y como os digo, pues también en la parte de información del vídeo tenéis deberíais de tener próximamente, si no ya,
el link de la campaña por si estáis interesados en esto. De cualquier manera, próximamente, a lo largo de esta semana, mi intención es subiros una partida de este cacharro, porque habéis visto que es bastante fácil de jugar. Obviamente, si no tengo libro de campaña, no voy a poder tener eventos, o sea, no voy a poder tener un objetivo con el que llegar con mis aviones, pero por lo menos lo podéis ver rular. Me puedo inventar un objetivo o preguntarles a ellos qué objetivo me pongo en la partida que vaya a enseñar y enseñaros una partida con esas condiciones. También quería comentaros que leyendo el manual, una parte que no sé por qué no me había leído, dice que puede suceder que aparezcan aviones por efecto de cartas de evento, que es lo que os estaba comentando antes, que los aviones que había alemanes en el tablero no iban a verse incrementados salvo que hubiese algún evento que metiesen durante el juego que sí provocase eso. Y efectivamente, según el manual del prototipo, eso puede pasar, lo cual puede generar una partida mucho más interesante porque va a generar variabilidad en las partidas y sabéis que eso mola un montón. Pues lo dicho, ya con la reina de Inglaterra asomando desde ahí, desde el Big Ben, así, ¿cómo era? Ostras, no sé. Bueno, me da igual. Que eso, que nos vemos el próximo día, ¿vale? ¿Qué carajo? Espero que os haya gustado, que deis like si así ha sido y como siempre, buen camino.